instantes nada más, nuestra columna económica de la mano o en la voz de Alejandro Otero, nuestro compañero economista, para charlar la situación actual, ¿no?, de nuestra economía, nuestras finanzas, la salida de Guido Sandleris del Banco Central de la República Argentina y lo que deja el macrismo, ¿no? Ya eso lo estuvimos hablando un poco la semana que viene, así que seguramente charlando algunas cuestiones más referidas a este tema. Y ahora sí le damos la bienvenida. Alejandro, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fede? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, recién escuchando esto de Sandleris, ¿no? Lo veíamos el día de ayer. ¿Podía seguir en su cargo? No, creo que no Digamos, había... de haber querido, digo. No, ¿nada se lo impedía o sí? No, creo que políticamente no iba a tener el aval suficiente para la continuidad. Expresa una política que no es la del gobierno. Exacto. Me parece que, bueno, a propósito de eso, por ahí creo que conviene la columna de hoy, que es la última de la era macrista, ¿no? Sí, sí. Qué linda. Es cierto, qué no lo habíamos pensado. No nos pusimos a evaluar, claro, es cierto. Ya la próxima va a ser con una nueva gestión. Efectivamente, y de algún modo la próxima está cantada, por decirlo así, en cuanto a su contenido, porque bueno, hablaremos del nuevo equipo económico y demás, que va a ser develado mañana, pero hoy me gustaría detenerme en trazar una línea o un punto de partida, ¿verdad? Es decir, detenerme en cuál es el saldo que deja en materia económica la gestión del macrismo, porque uno lo escucha al presidente en sus distintas reuniones y ronda de despedida y en todas dice que hicimos muchas cosas bien. Nunca dice a qué se refiere, pero lo que es seguro que en materia económica no se hicieron las cosas bien. Y uno lo escucha también al ministro, lo hemos comentado también en esta columna, de manera un poco más sofisticada que el presidente, presentar el escenario, la realidad actual, como una situación de mucho deterioro, pero que tiene cimientos sólidos para el crecimiento en la etapa que viene. Ya nos hemos referido a eso como una paparruchada más de parte del macrismo, porque no tiene ningún asidero, pero me parece que conviene hoy reflexionar, detenernos y compartir algunos datos con la audiencia acerca de cuál es el saldo que en materia económica deja el macrismo. Y si le parece, de una manera muy breve y amigable, podemos trazar entre todos ese punto de partida para recordar de dónde es que venimos, porque sin duda la situación en materia económica es una situación bastante delicada. ¿Les parece? Dale. En primer lugar, la Argentina tiene una recesión económica que es de las peores que se recuerdan en su historia, es decir, una caída sistemática y permanente de los indicadores de actividad económica, volumen de ventas, producción, consumo, todos caen sistemáticamente un mes tras otro. Una caída que desde hace varios años no encuentra su piso. Primera cuestión, una recesión brutal. Segunda cuestión, inflación del orden del 55% anual. Una inflación muy alta para cualquier estándar internacional, pero sobre todo para el contexto mundial actual. Tercer elemento, un desempleo del 12%, alto. Cuarto elemento, una pobreza y una indigencia que afectan a por lo menos un tercio de la población del país y especialmente a los jóvenes y a los niños. Quinto elemento, una situación fiscal débil, donde el gobierno dice que el déficit primario, es decir, el saldo que queda de las cuentas del Estado antes de disponerlas para el pago de la deuda, es negativo en un punto del producto y cualquiera de los cálculos de privados indica que es por lo menos del doble. Sexto, y esto tiene que ver con Sandleris, una situación de reservas muy precaria, con reservas que alcanzan, en el mejor de los casos, para 6 meses de gestión. Y por último, séptimo, un nivel de endeudamiento muy alto, cuyos compromisos
tal como están comprometidos y con esta situación fiscal y de reservas que acabamos de mencionar, se hace directamente impagable. Es decir, un escenario muy frágil, un escenario de mucho deterioro, un escenario de mucho sufrimiento para el conjunto mayoritario de la población. Fueron 4 años de deterioro para la mayoría y de beneficios para algunos grupos muy particulares, algunos vinculados al sector energético, otros vinculados al sector exportador, por supuesto el sector financiero, y ni que hablar de aquellos adinerados y afortunados que, vía el blanqueo y la reforma tributaria que le fue alivianando el peso de los gravámenes, han visto muy mejorada su situación patrimonial. Es decir que, salvando algunos miles de argentinos de situación afortunada, la gran mayoría del pueblo argentino ha sufrido este deterioro que, como señalábamos recién, nos presenta un escenario de mucha fragilidad y de mucho de mucha complicación para la gestión que viene. Uno podría preguntarse, bueno, son todas malas noticias, no hay ninguna buena noticia. Bueno, hay 2 elementos que en lo inmediato uno podría decir no están tan mal. Uno es el tipo de cambio, que la mayoría reconoce como un tipo de cambio competitivo, es decir que el nivel de la tasa de cambio actual de 63, 64 pesos por dólar se encuentra razonable, y en todo caso las presiones que tiene el tipo de cambio están más ligadas a los problemas estructurales de la Argentina. Y el otro es un saldo externo, un saldo de la balanza comercial positivo, es decir, donde las exportaciones superan las importaciones. Como hemos dicho más de una ocasión, esto no tiene que ver con la mejora en las exportaciones, que ha sido muy marginal en todo caso, y sí tiene que ver con el derrumbe brutal de las importaciones, producto mismo de la recesión. Como sea, el saldo externo es favorable y el tipo de cambio competitivo. Este es el escenario que lega el macrismo para llevar adelante una política de reparación, una política de restitución, una política de recuperación, que es el gran desafío que tiene el gobierno que viene y la gran esperanza que tenemos en ese gobierno la mayoría de los argentinos que lo hemos apoyado en las urnas y políticamente, ¿verdad? Entonces, en ese escenario que acabamos de mencionar, que no puede ser disimulado por más relato del presidente o de su ministro de Economía que se quiera fogonear, reproducir y ampliar por la cadena mediática afín, ese escenario de complicaciones y fragilidad es un escenario que solo puede ser revertido en la medida en que se encuentre la solución a 2 grandes desafíos. Lo hemos dicho más de una vez, en primer lugar el crecimiento económico, porque cualquiera de los problemas que acabamos de mencionar y que lega el macrismo al gobierno que asume el 10 de diciembre, siendo difíciles de ser resueltos, lo son solo en condiciones de crecimiento económico. Si la Argentina no crece, ninguno de estos problemas va a encontrar una solución confiable y viable a mediano y largo plazo. Así que, claro, que es lo que dice Alberto todo el tiempo. Exactamente, por eso la confianza en Alberto, que tiene claridad respecto de esta cuestión. Y la otra que está ligada, como decíamos, una deuda que es impagable, para que el crecimiento sea factible, algún proceso de reconfiguración, algún proceso de reestructuración, algún proceso de renegociación con la deuda que tiene Argentina, tanto con privados como con el Fondo Monetario, se hace imprescindible para encontrar el alivio financiero necesario que permita también darle combustible a la política de crecimiento que sin duda, como viene anunciando Alberto, va a llevarse adelante desde las primeras medidas que tome el gobierno que asume el 10 de diciembre, medidas que seguramente comentaremos en la próxima columna, pero me interesaba hoy dejar en claro que el escenario que nos lega el macrismo, este escenario de recesión, inflación, alto desempleo, valores horrorosos en materia de pobreza, indigencia, fragilidad financiera en las cuentas fiscales y en las reservas del Banco Central, y brutal endeudamiento impagable, este escenario es el que nos lega y el que hay que revertir, cuya única llave la tiene el crecimiento económico. Exactamente, así que bueno, esperemos 5 días en primera instancia. 5 días para la asunción,
y seguramente muy rápidamente estén los primeros anuncios acerca de cuáles van a ser las políticas que van a revertir este estado de cosas. Y con esa información, seguramente el jueves que viene nos estaremos comunicando para comentarlas aquí en la radio. Para empezar a pegarle a Alberto Fernández, como corresponde. De ninguna manera. Seguramente el jueves que viene, después de mucho tiempo, vamos a poder comentar buenas noticias. Ah, sí, la verdad que van a ser necesarias. No tanto por los resultados, que los resultados seguramente van a tener que esperar su tiempo, claro, pero al menos sí vamos a tener buenas noticias acerca de que son medidas consistentes con una política de crecimiento, de bienestar y desarrollo para la mayoría del pueblo argentino. Claro, sobre todo en el rumbo, ¿no?, económico, eso es lo que vamos a estar celebrando. Ale, impecable como siempre. Muchísimas gracias, buenos días para todos. Abrazo enorme. Ahí pasaba nuestro compañero Alejandro Otero comentándonos los 7 puntos que nos dio de lo que deja el macrismo, ¿no? Como herencia al gobierno de Alberto Fernández, herencia de la cual Alberto no va a estar hablando hasta el tercer año y medio de gestión, sino que lo recordó en la campaña y tampoco en demasía, y que desde el primer momento lo tendrá trabajando para revertir la situación, cosa que nunca hizo Mauricio Macri con un país de pie como el que recibió en 2015, ¿no? Nada que ver en las condiciones que en estos momentos lo deja. Así que vamos a ver ya el próximo jueves. No me había percatado de esa situación. Claro, el próximo jueves, con la próxima columna económica, ya vamos a tener al nuevo gobierno, ¿no? Así que vamos a ver las primeras medidas en vías de normalización, ¿no?, que se van a tomar en materia económica, uno imagina, para después sí empezar el rumbo económico deseado y empezar a cambiar las prioridades, ¿no?, en lo que es la materia, como dijo Alberto Fernández. Sí, no solamente las prioridades, la forma de hacer, fe de todo. Claro, exactamente, sí. Como dijo Alberto Fernández, ¿no?, el cambio en los intereses también. Por ejemplo, entre los bancos y los jubilados, elijo los jubilados, en referencia al pago de intereses por las tasas a los bancos y la desprotección a los jubilados en cuanto es la cobertura de los medicamentos, ¿no? Y así en un montón de aspectos entre los bancos y los trabajadores, a los trabajadores, bueno, cambiando el orden de prioridad que el macrismo le impuso estos 4 años a la sociedad argentina.